Bienvenidos al capítulo 1.3, movimiento circular uniforme. Primer problema. Una piedra está atada a una cuerda que gira con movimiento circular en el plano horizontal. Si en un instante determinado se rompe la cuerda, la piedra seguirá una trayectoria vista desde arriba. La cuerda actúa como la aceleración. Por lo tanto, al romperse la cuerda, el movimiento va a seguir con la dirección del vector velocidad. Como una de las cosas que hemos comentado, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, al romperse la cuerda, la consecuencia es que el vector velocidad va a ser tangente a la circunferencia. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción C. Problema número 2. En la siguiente figura, el disco gira con movimiento circular. Se puede decir acerca de la rapidez lineal del punto A y del punto B que, como un disco sólido, todos los puntos del disco se mueven exactamente al mismo tiempo. Como la rapidez es la distancia entre el tiempo, vemos del dibujo que el punto A se mueve mayor distancia que el punto B. Por lo tanto, la rapidez de A va a ser mayor que la rapidez de B. Eso es lo que nos quiere decir que la opción correcta es la opción A. Problema número 3. De acuerdo a la misma situación de la pregunta anterior, en relación a la velocidad angular, se puede afirmar que la rapidez angular es el ángulo θ entre el tiempo. De lo que veníamos comentando antes, todo tiene exactamente el mismo tiempo dentro del disco en el movimiento. Y lo que observamos que además, para este caso, ambos puntos hacen exactamente el mismo ángulo. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser exactamente igual para ambos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Problema número 4. Un cauroncho se sujeta a una de las aspas de un ventilador que gira con rapidez constante. El diagrama que representa mejor a los vectores aceleración centrípeta y velocidad lineal en el instante en que está en P es. De lo que habíamos comentado, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria y el vector aceleración centrípeta siempre va a estar apuntando hacia el centro del círculo o la circunferencia. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción C, que es la que se adapta al diagrama que acabamos de ver previamente. Problema número 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Comentemos rápidamente cada una de las opciones. La opción A, el vector de aceleración no siempre queda en la dirección del movimiento. Vemos en la figura que precisamente el vector velocidad tiene una dirección y la aceleración tiene otra. Por lo tanto, la opción A es verdadera. La opción B, si la aceleración es 0, la velocidad debe ser constante. La aceleración es la variación de velocidad entre la variación del tiempo. Efectivamente, si la aceleración es 0, lo que nos da como consecuencia es que la velocidad es constante. La opción B también es verdadera, igual que la A. La opción C, si la rapidez es constante, la aceleración debe ser 0. El movimiento circular uniforme precisamente presenta esta característica de que la rapidez es constante. El vector velocidad va a ir cambiando, pero la rapidez es constante. Y como observamos, la aceleración no es 0. Por lo tanto, la opción C efectivamente es falsa. Como estábamos buscando la opción falsa, entonces la opción correcta efectivamente es la opción C. Problema número 6. Pierre Noroyuna y Patán avanzan hacia el noreste en su vehículo. La velocidad tangencial de las ruedas en el punto de contacto entre el caucho y el pavimento está dirigida hacia él. Vemos de la figura que si ellos van hacia el noreste, la rueda va a girar en sentido horario, lo que quiere decir que como rueda en sentido horario, en el punto de contacto, el vector velocidad de la rueda va a ir precisamente en el sentido contrario a eso. Por lo tanto, va a ir hacia lo que sería el contrario del norte, que es sur, y lo que sería el contrario del este, que es el oeste. Es decir, suroeste. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B, suroeste. Problema número 7. La aceleración centrípeta cumple que. Opción A es inversamente proporcional al radio. Sí, efectivamente vemos que eso se cumple. Opción B es proporcional al cuadrado de la rapidez lineal. Efectivamente vemos que eso también se cumple. Opción C, su dirección es radial y va dirigida hacia el centro de la curvatura. Hemos comentado que esa es precisamente la característica o una de las características de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la opción correcta para la pregunta número 7 es la opción D, todas las anteriores. Problema número 8. Si un reloj de agujas se atrasa continuamente, entonces la rapidez lineal de sus agujas
La rapidez lineal, lo que habíamos comentado, es distancia entre tiempos. Supongamos que ambos parten de las 12 al mismo tiempo. El que va a ir a la hora puede llegar a las 3 mientras el otro se va atrasando. Lo que quiere decir que va a ser menos distancia exactamente en el mismo tiempo del movimiento de los dos. Por lo tanto, el que se atrasa, al tener menos distancia, va a tener entonces menos rapidez. Por lo cual, la opción correcta va a ser la opción B. Su rapidez lineal disminuye. En el mismo orden de idea, leyendo el problema número 9, si un reloj de agujas se adelanta perennemente, entonces su velocidad angular de sus agujas, vemos que es precisamente el caso opuesto al que estábamos comentando. Si igual comienzan a las 12 y el que va a la hora está a las 2, mientras el otro se adelanta y va a las 3, la rapidez angular va a ser ángulo en función del tiempo. Ambas se mueven exactamente al mismo tiempo y lo que estamos observando entonces es que el que se adelanta va a tener mayor ángulo, por lo cual va a tener mayor rapidez angular el que se está adelantando. Lo que quiere decir que la opción A aumenta es la opción correcta para esta pregunta. Problema número 10. La aceleración centrípeta en el movimiento circular es debida a... Por definición, ya nosotros conocemos que la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo. En particular, en un movimiento circular uniforme, lo que tenemos es que precisamente esa aceleración es la aceleración centrípeta. De todas formas, que lo vemos gráficamente, si el objeto pasa de un punto inicial a un punto final y va a cambiar su vector velocidad, al juntarlos en el mismo punto, vemos que lo que sería la resultante de esa variación es precisamente la dirección de la aceleración. Por lo tanto, comprobamos efectivamente que lo que sería la aceleración centrípeta es debida a la variación de la velocidad. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción B, la variación de velocidad. Problemas de cálculo. Problema número 11. Un payaso de circo pedalea uniformemente una bicicleta cuya rueda trasera tiene la mitad del radio de la rueda delantera. Mientras el payaso pedalea, la rueda delantera tiene respecto a la trasera. La rapidez sabemos que es distancia entre tiempo. Entonces, si la rueda delantera se mueve una distancia y, como la distancia entre la delantera y la trasera siempre tiene que permanecer constante porque si no se desarmaría la bicicleta, eso nos quiere decir que la rueda trasera también se va a mover una distancia y. Por lo tanto, como ambas se mueven una misma distancia en un mismo tiempo, entonces tienen exactamente la misma rapidez. Por lo cual, la opción correcta va a ser la opción C. Problema número 12. En la misma situación anterior se puede decir en cuanto a las velocidades angulares de las ruedas que... Del problema 11, entonces sabemos que la rapidez trasera y delantera son iguales. Como la rapidez se puede relacionar con la rapidez angular y el radio, podemos sustituir la rapidez angular trasera por el radio trasero. Va a tener que ser igual a la rapidez angular delantera por el radio delantero, sustituyendo la relación de que conocemos que el radio delantero es 2 veces el radio trasero, y simplificando el radio trasero nos damos cuenta que la rapidez angular del trasero va a tener que ser 2 veces el radio delantero. Con lo cual la opción correcta entonces sería la opción A. Problema número 13. La velocidad angular del segundero de un reloj es... La rapidez angular del segundero va a estar expresada por 2π entre el periodo, como el tiempo que tarda en dar una vuelta es 60 segundos. Al sustituir y simplificar nos queda que entonces su rapidez angular va a ser pi sobre 30 radianes sobre segundo. Lo que quiere decir que la opción correcta entonces sería la opción C, pi sobre 30 radianes sobre segundo. Problema número 14. Una pelota atada al extremo de una cuerda gira describiendo una trayectoria circular de radio 2 metros. Si la pelota da 2 vueltas por segundo, su aceleración centrípeta será... Los datos que tenemos entonces es el radio 2 metros y que para el periodo da 2 vueltas por cada segundo, por lo tanto el periodo sería medio segundo. La aceleración centrípeta tiene como ecuación o una de las ecuaciones la rapidez angular al cuadrado por el radio, y la rapidez angular ya sabemos que es 2π veces sobre el periodo, así que sustituyendo tendríamos 4π cuadrado por el radio entre el periodo al cuadrado. Al sustituir los datos que tenemos, lo que vamos a tener es 4π cuadrado por 2 entre 1 medio al cuadrado.
Multiplicando 4 por el 2 y elevando al cuadrado un medio, tendríamos 8pi cuadrado entre un cuarto. Haciendo la doble cero respectiva, tendríamos que 4 por 8, 32pi cuadrado sería la cantidad de la aceleración centrípeta en las unidades respectivas, que es metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la opción correcta para esta pregunta va a ser la opción C, 32pi cuadrado metros sobre segundo cuadrado. Problema número 15. En un reloj, ¿cuál debería ser la relación entre la longitud de la aguja del minutero y la del segundero para que las rapideces lineales de las puntas de esta aguja sean iguales? Para nuestro movimiento, la longitud de la aguja del minutero y la del segundero, entonces se pueden ver como el radio de un movimiento circular. Por lo tanto, podemos ver que la relación entre las longitudes va a ser la relación entre los radios. Como condición, la rapidez lineal de las puntas tienen que ser iguales. Por lo tanto, al igualar esa rapidez lineal ya sabemos que es omega por el radio, que es la rapidez angular por el radio. Sustituyendo que omega ya sabemos que es 2pi veces entre el periodo. Y recordando que el segundero tarda 60 segundos en dar una vuelta. El minutero tarda 60 minutos en dar una vuelta. Al transformar eso a segundos, entonces tenemos que el segundero tarda 3600 segundos en dar una vuelta. Lo que vamos a tener entonces es esta ecuación. Separando o despejando, vamos a pasar el 3600 multiplicando, el 2pi dividiendo, el radio del segundero lo vamos a pasar dividiendo también, simplificando 2pi, 2pi, parte de 0 y 0. Al dividir, lo que vamos a tener es que entonces la relación entre los radios, que es la misma relación entre las longitudes, va a ser 60. Por lo tanto, la solución sería la opción A, 60. Problema número 16. En un reloj, ¿cuál debería ser la relación entre la longitud de la aguja horaria y la del segundero para que las rapideces lineales de las puntas de estas agujas sean iguales? Observemos que es básicamente el mismo problema anterior, detallando que antes era el minutero y el segundero y ahora es la aguja horaria y el segundero. Lo que quiere decir que las ecuaciones que tenemos acá van a ser prácticamente las mismas. El único detalle, donde hay entonces el minutero, tendríamos que colocar la aguja horaria en particular. Si nosotros tenemos entonces que vamos a hablar de la aguja horaria, del periodo de la aguja horaria, la rapidez angular de la aguja horaria y el radio de la aguja horaria, ¿cuál va a ser la única diferencia? Que el periodo de la aguja horaria tarda 12 horas en dar una vuelta, lo que quiere decir que nuestro periodo horario va a ser 12 por el periodo de la aguja del minutero, que tarda toda una hora en dar una vuelta. Lo que quiere decir que tendríamos que multiplicar por 12, donde veamos la relación del 3600 segundos que viene de la aguja del minutero. Lo que quiere decir que entonces acá vamos a multiplicar por 12, acá vamos a multiplicar por 12, lo que nos va a dar como conclusión que 12 por 60 en particular son 720. Lo que quiere decir que para nuestra pregunta la solución entonces sería la opción C, 720. Problema número 17. En una partícula describe un movimiento circular uniforme de radio R y rapidez v sub a. Otra partícula lo hace con un radio de 4R y rapidez v sub b. Si ambas partículas se mueven con la misma frecuencia, entonces se cumple ¿qué? Los datos, entonces ambas se mueven con la misma frecuencia. El radio de A es R y el radio de la partícula B es 4R. La rapidez lineal, entonces, es omega por el radio para ambas, sustituyendo con la conocida relación que la rapidez angular es 2pi veces la frecuencia. Entonces nos quedaría respectivamente 2pi por la frecuencia de A por el radio y la rapidez de B, 2pi la frecuencia B por 4 veces el radio. Como las frecuencias son iguales, entonces nos quedaría 2pi f por r y 4 por 2pi f por r. Como la rapidez de A es 2pi f por r, entonces nos va a quedar que la rapidez de B es 4 veces la rapidez de A. Lo que nos da como conclusión que la opción correcta para esta pregunta va a ser la opción B. Problema 18. El periodo de rotación de una lavadora durante el ciclo de secado es T.
Si se quiere duplicar la aceleración centrípeta de la aguja en el interior, el nuevo periodo de rotación es... Perfecto, la aceleración entonces es omega al cuadrado por el radio y ya sabemos que la rapidez angular es 2pi veces entre el periodo. Eso sustituyendo, entonces vamos a tener que la aceleración va a ser 4 por pi cuadrado por el radio entre el periodo al cuadrado. Lo que nos pide entonces es que la nueva aceleración sea el doble de la aceleración vieja. Lo que queremos entonces es que al sustituir podemos relacionar que entonces para la nueva aceleración nos quedaría 4 pi cuadrado por el radio entre el periodo nuevo al cuadrado por 2 veces la aceleración vieja, que entonces sería 4 pi cuadrado por el radio entre el periodo antiguo al cuadrado. Observemos que como la lavadora no cambia de tamaño, tiene exactamente el mismo radio, lo único que cambia es el periodo. Simplificando 4pi cuadrado por el radio en ambos casos y luego dándole vuelta a lo que serían las ecuaciones, lo que tendríamos que el periodo nuevo al cuadrado va a ser igual al periodo al cuadrado viejo entre 2. Al sustituir, o mejor dicho, al despejar lo que sería el cuadrado como una raíz, lo que tendríamos entonces que el periodo entre raíz de 2 va a ser el nuevo periodo que tenemos en particular, que es lo que sería la opción D. Ahora, otra forma un poco mucho más sencilla de verla es darnos cuenta en particular de lo que es la aceleración en función del periodo al cuadrado. Veamos que una es inversamente proporcional a la otra, lo que nos daría como consecuencia que la opción A y la opción B no tendrían sentido, porque eso implicaría que al aumentar el periodo disminuiríamos la aceleración y como queremos aumentarla no sirve para lo que sería el problema. Dando solo como conclusión que entonces podríamos tener la opción C o la opción D, donde el nuevo periodo es más pequeño. Ahora, si nosotros intuitivamente sustituimos la opción C, que es periodo entre 2, lo que tenemos que tener en consideración es que como se va a elevar al cuadrado, lo que tendríamos es un periodo sobre 4, que al sustituir y al hacer la doble C, en vez de duplicar lo que sería la pregunta, lo que estaríamos entonces haciendo es cuadruplicar. Como conclusión, entonces la única opción correcta es la opción de t entre raíz de 2. Problema número 19. En una pista circular, dos trencitos de juguete parten simultáneamente del mismo punto, pero en sentidos opuestos. Las velocidades angulares de los trenes son omega 1 igual a 0,03 pi radianes sobre segundo y omega 2 0,07 pi radianes sobre segundo. ¿Cuánto tardan en chocar? Muy bien, supongamos que el primero sale hacia la izquierda, el segundo sale hacia la derecha, saliendo exactamente al mismo tiempo. Si relacionamos sus rapideces angulares, observamos que entre ellas tienen una relación de 3 a 7, lo que nos lleva a una conclusión de que mientras el primero hace 3 partes de toda una circunferencia, el otro está haciendo 7 partes de esa circunferencia. Lo que quiere decir que como relación de ángulo, ese ángulo para el primero sería 2pi por 3 entre 10, porque son los 10 pedazos en que se parten toda la torta o toda la circunferencia. Y el que hace o va a una rapidez angular mayor, entonces va a tener un ángulo de 2pi por 7 sobre 10. Muy bien, nosotros conocemos que la rapidez angular va a ser el ángulo entre el tiempo. Lo podemos hacer de dos formas para calcularlo. La primera forma con el movimiento de omega 1 o con el movimiento para omega 2. Despejando, sabemos que entonces que el tiempo va a ser el ángulo entre omega, sustituyendo el ángulo respectivo. Entonces lo que tendríamos es, suponiendo que lo estamos viendo para el primer movimiento, 2pi por el ángulo que es 3 entre 10 por su rapidez angular, que entonces sería 0,03 pi radianes sobre segundo. Haciendo la sustitución y simplificando lo más posible, recordando que 0,03 es lo mismo que 3 sobre 100. Y al final haciendo la doble C, entonces lo que tendríamos que el tiempo que tarda el objeto 1 va a ser 20 segundos.
Si hacemos exactamente el mismo cálculo, pero para el objeto que se mueve más rápido, pero hace más distancia, entonces vamos a tener exactamente la misma conclusión, es decir que va a tardar 20 segundos en trasladarse hasta chocar. Por lo tanto, la opción A es la opción correcta, tardan 20 segundos en chocar. Problema número 20, la órbita casi circular que recorre la Luna alrededor de la Tierra tiene un radio promedio de 4 por 10 a la 8 metros y un periodo aproximadamente de 27 días. ¿Cuál será aproximadamente la aceleración de la Luna hacia la Tierra? Considere pi cuadrado aproximadamente 10. Muy bien, de los datos que tenemos es el radio promedio va a ser 4 por 10 a la 8 metros y nos dicen que el periodo aproximadamente son 27 días. Y nos pregunta cuál es la aceleración de la Luna hacia la Tierra, pero la palabra importante nos dicen aproximadamente. Entonces, en particular vemos que las soluciones están en metros sobre segundo cuadrado. El periodo 27 días tendríamos que llevarlo a segundos. 27 días tenemos que la equivalencia, entonces un día tiene 24 horas y cada hora tiene 3600 segundos. Si multiplicamos 24 por 3600 son 86.400. Simplificando las cantidades respectivas nos queda 27 por 86.400. Ya que esto es una cuenta bastante complicada, sin calculadora, vamos a hacer una aproximación, puesto que lo que nos piden es un cálculo aproximado. Así que vamos a aumentar de 27 a 30 para tener la mayor cantidad de ceros posible. Como estamos aumentando de 27 a 30, entonces de 86.400 lo bajamos. La mayor cantidad de ceros se puede obtener con 80.000. 3 por 8 es 24 y contamos que hay 5 ceros. Por lo tanto, en notación científica sería 24 por 10 a 5 segundos. Sustituyendo esta cantidad y el radio en lo que sería la ecuación de aceleración, además con la aproximación de pi cuadrado aproximadamente 10, lo que tendremos entonces 4 por 10 por 4 por 10 a la 8 entre 24 por 10 a la 5 al cuadrado. Multiplicando tenemos 4 por 4 es 16, por 10 160 y propiedades de potencia 24 al cuadrado y 10 a la 10. Aproximadamente 24 al cuadrado es un poco menos de 600, pero podemos aproximarlo. Si tomamos un 0 o un 10 de lo que sería la potencia, entonces podemos ver que 160 lo podemos llevar a 1600. ¿Por qué hacemos esto? Porque una de las cosas que estamos observando en las respuestas y en particular en la notación científica, que el cálculo de lo que sería esta división siempre tiene que ser mayor que 1. Si lo teníamos como antes, hubiera sido simplemente 160 entre 600, que hubiera sido una cantidad menor que 1 que no se ajusta con el resultado. Entonces, simplificando 2 ceros con 2 ceros, tendríamos 8 entre 3, luego de dividir también entre 2. De la parte de notación científica, entonces sabemos que va a ser 7 menos 10, quedando 10 a la menos 3. Esto nos hace directamente ver, al estudiar las potencias, que la única solución posible entonces es la opción A, que es la que tiene el mismo orden de magnitud, que es 10 a la menos 3. Por lo tanto, la solución correcta entonces sería la opción A, 2 por 10 a la 2,8 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado.